Bueno, vamos a darle continuidad al trabajo que venimos haciendo para conocer cómo calcular los calores o la cantidad de calor que yo necesito para pasar de una temperatura muy baja a una temperatura muy alta, incluyendo los calores latentes. Vamos a recordar, nosotros habíamos analizado en el video anterior cómo era el proceso que se llevaba a cabo en toda la transferencia de calor. Nosotros sabemos que para pasar de una temperatura, por ejemplo, como habíamos planteado, 10 grados bajo cero, a una temperatura de unos 120-130 grados por encima de cero en el agua, y vamos a pasar por distintos procesos. El primer tramo iba a estar caracterizado por un aumento de la temperatura, ¿sí? Yo le entrego calor, siempre voy a estar entregándole calor, fíjense que el calor aumenta, siempre voy a estar entregando calor. El tema es para qué se usa el calor que yo le entrego. Y en el primer tramo, el calor que yo le entrego a la masa líquida es utilizado por la masa líquida para aumentar su temperatura. En este primer tramo yo tengo hielo, sigo teniendo hielo, pero cada vez a una temperatura más alta. ¿Hasta qué? Hasta que llegamos a una temperatura de 0 grados centígrados. Aquí el calor que yo le entrego es utilizado para cambiar de estado hasta que toda la masa líquida se encuentra en estado líquido. En este tramo, en el tramo número 3, le entrego calor y es utilizado por la masa líquida para aumentar su temperatura. En el tramo número 4, para cambiar de estado nuevamente, en este caso vamos a pasar del estado líquido al estado de vapor. Todo el calor que le entrego en la fase 4 es utilizado para cambiar de estado, y cuando llegamos al tramo número 5, todo el calor que le entrego es utilizado para aumentar la temperatura del vapor. Al tratarse de distintos comportamientos por parte de la materia, la forma de calcular el calor va a ser diferente en cada caso. En el primer tramo utilizamos la fórmula que nosotros conocemos, que es la ecuación fundamental de la calorimetría. La cantidad de calor que yo le entrego va a ser el producto de la masa de agua o de la masa de sustancia que se trate, por el calor específico de esa sustancia, por el salto térmico. El salto térmico en este primer tramo, atención, está dado por la diferencia entre esta temperatura y esta temperatura. ¿Está bien? En el tramo número 2, la cantidad de calor que yo le voy a entregar se llama calor latente. Calor latente. El calor latente es el que se da en el tramo número 2. En este caso, y en el tramo número 4. En el tramo número 2 es calor latente de fusión, porque estamos pasando de hielo a líquido. En el tramo número 4, calor latente de vaporización, porque pasamos de líquido a vapor. Los calores latentes se van a calcular como el producto de la masa de la sustancia por, en lugar del calor específico, atención con esto, se llama calor latente de fusión para el tramo 2, calor latente de vaporización para el tramo 4. Y esto se encuentra, al igual que los calores específicos, en tablas que podemos extraer de internet. Para entender mejor esto, vamos a resolver un ejercicio. Este ejercicio lo tienen que copiar en la carpeta, al igual que lo que venimos desarrollando hasta acá, y dice determinar la cantidad de calor necesaria para que 800 gramos, nos está dando la masa, 800 gramos de agua, pasen desde menos 10 grados centígrados hasta 120 grados centígrados. En primer lugar, vamos a hacer el gráfico
que nos va a orientar sobre cómo realizar el cálculo. Si estamos a menos 10 grados centígrados, arrancamos en estado sólido. Este primer tramo tenemos hielo, el gráfico ya lo conocemos, necesitamos establecer las temperaturas mínima y máxima. Esta temperatura ya la conocemos, es de 0 grados, esta temperatura ya la conocemos, es de 100 grados, porque se trata de agua. Muy bien, excelente. Vamos ahora a determinar los calores específicos del hielo, el calor latente de fusión, el calor específico del agua, calor latente de vaporización y calor específico del vapor. Bien, en primer lugar entonces vamos a obtener los calores específicos. Observamos que el calor específico del hielo es 0,55 calorías sobre grados centígrados. Calorías sobre grados centígrados. Entonces, venimos, calor específico del hielo, 0,55 calorías sobre grados centígrados. Pasamos ahora a obtener el calor específico del agua. Sabemos que es 1 caloría sobre grados centígrados, y vamos a tomar el calor específico del agua, que es 0,50 calorías sobre grados centígrados. Observen ustedes que el agua en sus distintos estados no reacciona de la misma manera a las cantidades de calor. Vamos a calcular por otro lado el calor latente de vaporización del agua. Observamos que es 540 calorías sobre gramos. 540 calorías sobre gramos. Esto es un montón de calor para el cambio de estado. Lógicamente, la cantidad de calor necesaria para cambiar de estado es muy superior. Y en este caso, calor latente de fusión para el agua es de 80 calorías por gramo. 80 calorías por gramo. Muy bien, hemos tomado ya todos los valores que necesitamos para poder hacer nuestro cálculo. Entonces ahora vamos a plantear las ecuaciones que necesito en cada tramo. Para el tramo número 1 vamos a calcular, le vamos a llamar Q1, y va a ser la masa, 800 gramos, por el calor específico. El tramo 1 tengo hielo, el calor específico es 0,55 calorías sobre grados centígrados, por el salto térmico. El salto térmico es temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final es 0 grados, la temperatura inicial es menos 10 grados centígrados. Entonces va a ser 0 grados centígrados menos, y lo ponemos entre paréntesis, menos 10 grados centígrados, porque es temperatura negativa. Menos por menos más, entonces vamos a tener una cantidad de calor que va a ser positiva, porque la temperatura invierte su signo. Entonces vamos a tener gramos, un gramo se va, grados centígrados con grados centígrados se va, y me va a quedar 800 por 0,55 por 10. 4.400 calorías necesitamos para el primer tramo.
Vamos ahora al tramo 2. En el tramo 2 le vamos a llamar Q2. Va a ser igual al producto de la masa, es decir, 800 gramos, por el calor latente de fusión, porque el tramo 2, el agua, el hielo, está convirtiéndose en líquido. Entonces, el calor latente de fusión es 80 calorías por gramo. Entonces, 800 por 80 calorías por gramo, gramo y gramo se va, me quedan calorías. 800 por 80, 64.000 calorías. 64.000 calorías para producir el cambio de estado. Llegamos a la fase 3. En la fase 3 nuevamente utilizamos la ecuación fundamental de la calorimetría. Va a ser 800 gramos. En fase 3 tenemos agua. Sabemos que el agua es 1 caloría por gramo grados centígrados. Y el salto térmico es 100 menos 0, 100. 100 grados centígrados, la temperatura final, 0 grados centígrados la temperatura inicial, el salto térmico es de 100 grados centígrados. El gramo se va con gramo, grados centígrados se va con grados centígrados, y me queda 800 por 100, 80.000 calorías. 80.000 calorías. Vamos ahora al tramo 4. En el tramo 4 se produce el cambio de fase. Le llamamos Q4. Vamos a calcular el producto de la masa por el calor latente de vaporización, que el calor latente de vaporización es 540 calorías por gramo. Calorías por gramo, gramo con gramo se va, me queda 800 por 540, 432.000 calorías. 432.000 calorías. Y por último, en el tramo 5 tenemos nuevamente, como acá sí tenemos aumento de temperatura, en el tramo 5 tenemos aumento de temperatura, nuevamente utilizamos la ecuación general de la calorimetría, que multiplica la masa, es decir, 800 gramos, por el calor específico del vapor, que es 0,5 calorías por grado centígrado, 0,5 calorías por gramo grado centígrado, por el salto térmico, que el salto térmico pasamos de 100 grados a 120 grados, hacemos 120 menos 100, el salto térmico es de 20 grados centígrados. La cantidad de calor necesaria en este caso va a ser 800 por 0,5 por 20, serían 8.000 calorías para el último trámite. 8.000 calorías. ¿Cómo determinamos la cantidad de calor, que es lo que nos pide el ejercicio? Determinar la cantidad de calor necesaria para pasar desde menos 10 a 120. O sea, ¿cuánto calor necesite para pasar desde acá hasta acá? Pues bien, hacemos la suma de las cantidades de calor de todos los tramos. La cantidad de calor total va a ser igual a la suma de 4.400 calorías más 64.000 calorías más 80.000 calorías más 432.000 calorías más 8.000 calorías.
Esto me da un total de, tenemos 4.400 más 64.000 más 80.000 más 432.000 más 8.000. 588.400 calorías. 588.400 calorías. Muy bien, hemos alcanzado el resultado buscado.